Buenos días, Boker Tov. Vamos a dar inicio a este día tan maravilloso que el Señor ha hecho en esta celebración del ayuno en el día de hoy. Que la bendición del Creador esté inundando sus hogares, esté dándoles de la más gratificante bendición, esa preciosa bendición que no añade tristeza con ella, como dice su excelente palabra. Hoy es un día para exaltar la glorificación del Padre Eterno, lo que el Padre Eterno ha hecho en nuestras vidas, en toda la humanidad, es algo de mucho agradecimiento que hay que darle. Amén. Les pido el favor que estemos buscando la escritura en el libro de Levítico o Bemidbar. Levítico capítulo 23. Se acerca otra de las festividades preciosas del Padre Eterno, asignada por Él en su preciosa escritura, y es la festividad de Yom Teruah, que fue traducido como el Día de las Trompetas. Su traducción correcta es el Día de los Shofarets o de los Shofarot, ¿verdad? El instrumento que se utilizaba para el anunciamiento a todas las tribus, de parte de los levitas y de parte de los militares de la nación de Israel. Amén. Y hoy en día todavía se utiliza para las mismas celebraciones. Es el shofar o shofarot en plural, que es el cuerno. Estoy seguro que ustedes han visto unos cuernos que son de antílopes en las instrucciones que el Padre Eterno entregó. Hoy las vamos a leer. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra vida si nosotros no somos judíos? Y nosotros no tenemos nada que ver con el tema de los judíos. Tiene que ver mucho porque fue una ordenanza entregada por el Padre Eterno, no fue entregada por los judíos, ni fue que a algún judío, por mucha sabiduría que tuviese, se le haya ocurrido esto. Fue una ordenanza dada por el Padre Eterno para bendición a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a estar leyendo acerca de este precioso tema y qué clase de bendición trae esto a nuestras vidas. Amén. Una bendición para todas las hermanas y hermanos que se están conectando en este momento. Que la preciosa presencia del Ruach HaKodesh sea acompañándolos a ustedes en este hermoso día. Leo para ustedes en el libro de Levítico o Bemidbar, para las hermanas y hermanos que están utilizando Biblias mesiánicas. Levítico capítulo 23, verso 23. 23 dice: y le habló el Eterno a Moshe diciéndole: háblale así al pueblo: en el séptimo mes, el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso, una ocasión sagrada, conmemorada con fuertes toques de shofar. No trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida a Yahweh Sebaot. Amén. Levítico capítulo 23, del verso 23 hasta el verso 25. Esta es la quinta fiesta, pero viene un periodo de 3 fiestas seguidas. Amén. Ya se celebraron anualmente, en este periodo se celebraron ya 4 festividades, las cuales para nosotros los que somos creyentes en el Señor, el mismo Yahshua HaMashiach cumplió en su propia vida, además de cumplirlas socialmente en Judea, en su vida, Él mostró cómo se vivían esas festividades.
Y ahora viene el periodo de algo que se conoce como los Muedín de otoño, o las celebraciones de la segunda mitad del ciclo anual. Amén. Y es que se empieza en el séptimo mes, como dice la instrucción en el verso 24, dice: háblale al pueblo en el séptimo mes. Pastor, pero es que nosotros estamos en agosto, y agosto no es el séptimo mes. El texto se está refiriendo a los meses designados por el Padre Eterno, no a los meses que nosotros comúnmente manejamos o secularmente manejamos. Se está refiriendo al séptimo mes del año bíblico, es el mes de Tishrei. No se llama Tishrei en el original, sino que la costumbre judía le colocó ese nombre. Las leyes rabínicas o los dirigentes de la nación le colocaron ese nombre, ¿verdad? El Padre Eterno no le puso ese nombre, porque la ordenanza, tal cual como la estamos leyendo, dice que en el séptimo mes. Amén. Y ese séptimo mes, estimativamente, según el calendario lunar, según los avistamientos de la luna, correspondería al 18 de septiembre, calendario occidental. Ahora mismo en la tierra de bendición están en el mes de Elul, que es el sexto mes, que sería el último mes del calendario civil, pero del calendario bíblico es el sexto mes, el mes de Elul, ¿verdad? Que también habla acerca de la entrega del Hijo amado hacia la bendición de la tierra. En Tishrei, el primer día de Tishrei, cuando es el avistamiento de la luna, se conmemoraba, de acuerdo a esta instrucción que está dando Levítico capítulo 23, versos 23 al 25, la ordenanza dada por el Padre Eterno, que se entonaran en toda la nación sonidos de chofar para el anunciamiento de algo grande que iba a suceder. Y rápidamente les explico algo. ¿Para qué se entonaban los sonidos de los chofares, o los sonidos de lo que está haciendo alusión ahora la Escritura? Se hacían para conmemorar la entrada o el recibimiento del rey, ¿verdad? ¿Queda a entender eso? Que es el anunciamiento de la venida del rey. ¿Y cuál es el rey del pueblo que está esperando? La llegada de Yahshua HaMashiach, nuestro rey y redentor. Amén. ¿Enviado por quién? Por Yahweh Sebaot, el Padre Eterno. Proféticamente está designado y está demostrado a través de las Escrituras que Yahshua HaMashiach vendrá en su pronto regreso en un día de Yom Teruah. Lo que no sabemos es en qué año, pero sí sabemos en qué día va a llegar, y es una festividad de Yom Teruah. Por eso es importante saber y aprender acerca de las festividades del Padre Eterno, porque ellas son las que marcan el plan cronológico del Padre Eterno. Esa es la señal que Él entregó y que Él dejó allá en el libro de Génesis. Él fue dictaminando lo que hacía cada día, y al final, cuando hace las lumbreras, dice: las tendrán por señales. ¿A qué se estaba refiriendo? A las conmemoraciones que Él mismo había citado, ¿verdad? Y esas conmemoraciones están en el capítulo 23 del libro de Levítico. Entonces, en la que el Padre hoy nos ha permitido enseñar es la festividad de Yom Teruah. Posterior a esa festividad, 10 días después, viene el día más solemne. Es la celebración de más recato y solemnidad que tiene las fechas estipuladas por el Padre Eterno. Es el día del Yom HaKippurim o Yom Kippur, traducido en esta escritura occidental como el día del perdón. Era el día en que se exponía públicamente los pecados de la nación y se llevaban en acción
de ofrenda y sacrificio ante el Padre Eterno para obtener su perdón. Amén. Por eso es que ahora que la semana pasada fue Rosh Hodesh del mes de Elul, del inicio del penúltimo mes del último mes del año, perdón, se acostumbra a tener 40 días de ayuno para sacrificio de la carne en cuanto a una acción de Teshuvah, una acción de arrepentimiento. Entonces, se acostumbra tomar 40 días de ayuno que empiezan el 1 de Elul, ¿verdad? Todo este tiempo hasta el 10 de Tishrei, que es el día de la conmemoración de Yom HaKippurim. Amén. Pastor, ¿y para qué se hace eso? Para obtener el perdón del Padre Eterno. Es cuando tú debes traer todas tus acciones cerradas, todas tus decisiones equivocadas y que por ende han traído consecuencias funestas tanto a tu vida como a tus finanzas, como a tu familia, a tu descendencia. Entonces se acostumbra a sacar todo el mal que hayamos podido acumular durante este año y llevarlo ante la presencia del Padre Eterno, y en conmemoración, más que en festejo, es una conmemoración, es la única celebración en la cual no hay festividad de alegría en cuanto a la comida y el jolgorio. Es una ordenanza que dispone, hoy vamos a leerlo también. 5 días después de ese 10 de Tishrei, o sea el 15 de Tishrei, viene ahí sí la celebración, yo diría que la más grande, la más alegre, según lo que yo he experimentado, y es algo que se conoce como la celebración de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. En el texto original se llama la Moedín del Sukkot o la festividad del Sukkot, recordando la fragilidad que nosotros tenemos, porque a manera de información les digo que para esa festividad las personas que celebran las festividades del Eterno construyen unas cabañas, ya sea en madera, en palma, materiales endebles, fuera de su hogar común, de su habitar común, y durante 7 días con sus noches van a habitar esa cabaña, esa Sukkot o esa Sukkah, el término singular. Sukkot es el plural de Sukkah. Y ahí es cuando se determina la protección que el Padre Eterno, como dice en su escritura en el libro, en toda la Torah, que Él con gran protección nos mantuvo en el desierto y protegió a la nación escogida. Dice que el calzado no se envejeció, ni sus ropas sufrieron rasgaduras, ¿verdad? Y también hace alusión a la provisión alimenticia que Él proveyó durante todo el periodo de la transición en el desierto. Amén. Algo conocido, mal traducido como maná, pero que en la traducción correcta debe decir ¿qué es esto? El término hebreo es man, que quiere decir ¿qué es esto? ¿A qué se refería? Al alimento que llovía del cielo, que vendía del sexto cielo, del quinto cielo, perdón, de Arbit, y caía sobre la tierra en provisión. ¿A quién? Al pueblo escogido. Vemos que las celebraciones tienen un sentido espiritual a nuestra vida. Lo que pasa es que nunca nos lo enseñaron y no lo sabíamos. Pero en el momento en que el Padre Eterno ha permitido en su misericordia que lo aprendamos, deberíamos aplicarlo. ¿Para qué? Para tener crecimiento espiritual, para tener una verdadera provisión del Padre Eterno. Bien, entonces estas 3 festividades de las que yo acabo de hablar, la fiesta de Sukkot, disculpen, para complementar, dura 7 días con sus noches, en los que las Kahal o las Kehilá, las Yeshiva, por lo general hacen actos conmemorativos, congregacionales, fuera del templo, ya sea en un campo, en una finca, en algo. Pero ¿cuál era la idea? Sentir la provisión estrictamente de parte del Padre. Se comparte la escritura, se
diserta acerca de la palabra y se hacen fiestas votivas, o sea, votos hacia el Señor en acciones alimenticias y en bendiciones de las 4 especies que rodean la tierra. Amén. Más adelante, cuando el Padre permita, estaremos explicando acerca de esto. A grandes rasgos te estoy hablando de eso porque lo que nos compete esta mañana es aprender acerca del Yom Teruah. Proféticamente, como les decía ahorita, está demostrado que es el regreso del Mesías, de Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor y nuestro Señor, ¿verdad? Es cuando nosotros estamos entendiendo el por qué celebrar, el por qué tener en cuenta las citas establecidas por el Padre Eterno para bendición de nuestra vida. Guardando las proporciones del ejemplo que te voy a decir ahora, es como cuando tú tienes una cita de negocios con alguien y tú incumples esa cita. ¿Eso qué acarrearía en tu vida? Podrías perder la labor, podrías perder la bendición de un excelente negocio, pierdes testimonio ante la persona con la cual estabas citado, ¿verdad? Entonces, cuando el Padre Eterno, y hay un pasaje que habla acerca de que el Padre envió a su sirviente, el amo envió a su sirviente y dijo: ve por las calles y veredas e invita a cuanta persona te encuentres. Y la invitación inicialmente iba específicamente hacia unas determinadas personas, pero estas personas sacaron excusas, aunque esa invitación están haciéndola en comparación acerca de algo conocido en la doctrina evangélica como las bodas del Cordero, y se refería a la festividad de Sukkot, el encuentro entre el Padre Eterno con su Kehilá. Amén. A ese precioso encuentro, a sentarnos en la mesa del Padre, a cenar con Él, ¿verdad? Algo que, como les decía, había sido enseñado como las bodas del Cordero. Bien, pero nosotros estamos dándonos cuenta que cada festividad entregada por el Padre Eterno se está cumpliendo al pie de la letra en la vida misma del Señor de la congregación, de todas las congregaciones a nivel mundial. Y estamos hablando ¿de quién? De Yahshua HaMashiach, el Hijo amado, el Hijo que vino a la tierra a redimirnos del pecado. Amén. Entonces, si Él cumple socialmente cuando estaba caminando en las calles de Galilea, cumplía con esta festividad, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y fácilmente podrían decir: no, pero pastor, Él cumplió con esa ordenanza para nosotros en su gracia hacernos salvos. No, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Él nos salva de la maldición del pecado, pero nosotros tenemos que hacer acciones de obediencia según Yahanán 14:21, Yahanán 14:15, y era que cumplir con las ordenanzas del Padre. Amén. No cumplimos para salvarnos, todo lo contrario. Por cuanto somos salvos, cumplimos en obediencia con lo que nos ha asignado. Y ahí es donde está la gran diferencia. Entender cuál es el poder de su instrucción a cuál es el poder que nosotros podamos conseguir. Lo que nosotros podamos conseguir es algo limitado, algo que no alcanza. Pero en el poder de su instrucción sí está el haber entregado de qué manera tú podías seguir alcanzando esa santidad necesaria, esa santidad que Él exige de su pueblo. Amén. Nosotros estamos entendiendo, y esto va de pronto para los hermanos y hermanas que son nuevos y que están conectados en la transmisión, y es que sí tenemos que hacer unos pasos de obediencia que nos llevan a bendición. Más que sacrificio, es una bendición. Es como dice el libro de Isaías capítulo 58, y era: cuando tú cumples con una ordenanza, hay alegría en tu vida, en ti hay un regocijo. Amén. Y es que, ¿qué sientes tú cuando un amigo estimado a tu vida te tiene en cuenta y te invita a la boda de su hijo?
¿Tú qué sientes? ¿Tú sientes satisfacción? ¿Sientes alegría? ¿Sientes agradecimiento con tu amigo que te estuvo en cuenta para compartir con él ese momento de celebración, verdad? Yahshua Hamashiach le decía a los discípulos, porque ellos le hacían una pregunta, y a los fariseos, los más acérrimos enemigos que tuvo en cuanto a la estructura doctrinal de lo que enseñaba Yahshua Hamashiach, y ellos siempre contravenían las acciones de los discípulos, porque según los fariseos, estas personas, los discípulos, quebrantaban las leyes, aparentemente las leyes del Eterno, pero lo que estaban ellos promulgando en su afán de atacar al Mesías era lo que quebrantaban, eran las leyes rabínicas que no llevaban a ningún crecimiento espiritual. Y en una ocasión, Yahshua Hamashiach, estando disertando con esta persona, le decía: los amigos se gozan con el novio porque está preparando su boda. Y eso es verdad. Cuando unas personas están en una situación de regocijo, de celebración, los que lo rodean igualmente comparten esa celebración. Y cuando el Padre Eterno estableció esas festividades, ¿verdad?, esas 7 grandes festividades, Él lo que estaba era permitiéndonos a nosotros como pueblo ser parte de ese momento especial. ¿Verdad que cuando nosotros somos partícipes de un matrimonio, de alguien conocido, alguien estimado, ahí se olvidan preocupaciones de todo? Tú en los preparativos, tú que no eres el novio ni la novia, eres el amigo, tú te preparas igual, tú te compras el mejor vestido, la mejor ropa, el mejor calzado. ¿Por qué? Porque quieres estar a la altura de la ocasión. Amén. Por eso es que el Señor decía que los amigos se congraciaban con el novio. Y te voy a decir algo que era lo que se planteaba en cuanto a la costumbre bíblica. Y era que ¿quién era el que daba la ordenanza o el permiso o la aprobación del determinado festejo? En este caso que estamos explicando, el matrimonio. Era el padre del novio. Él era el que decía: hijo, ¿estás preparado? Él decía: no estás preparado para tal conmemoración. Y nosotros estamos entendiendo ahora que quien estaba diciendo lo de Levítico capítulo 23 no era Yahshua Hamashiach, era Yahweh Sebaot, el Padre Eterno. Él estaba estableciendo en preparación al pueblo escogido para que tuviese ese encuentro espiritual y ese encuentro de regocijo durante estas citas establecidas, para que el pueblo se santificase en honor y honra al encuentro de su Hijo amado Yahshua Hamashiach. Ahí cuando nosotros entendemos el porqué de esto, no es porque a él se le ocurrió porque le dio la gana. Era preparación. ¿Para quién? Ni siquiera para el novio, que es Yahshua Hamashiach. Era para nosotros, el pueblo amado. Amén. Y cuando me refiero al pueblo amado, no me estoy refiriendo a una iglesia. Me estoy refiriendo a una congregación establecida por el Padre Eterno. A las 2 casas que Él dejó estipuladas en el gran regocijo de esas certificaciones culticas y festivas. Amén. Que eran la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Amén. Pastor, y entonces el Centro Cristiano Baruaba, que es una iglesia, donde entra por ahí, entra en la obediencia del seguir las ordenanzas, o sea, forma parte de la casa de Efraín. Amén. Nosotros somos el olivo silvestre que fue injertado en el olivo escogido. Ahí entramos nosotros.
Por ende, sí nos corresponde, junto con el Padre Eterno, celebrar lo que Él estableció, lo que Él dejó estipulado. Amén. Ahorita entendíamos que a través de Yahshua Hamashiach, Él socialmente, ¿verdad? Doctrinalmente cumplió al pie de la letra con cada festividad. Los evangelios están llenos de citas donde se demuestra que Yahshua Hamashiach Shabbat tras Shabbat se congregaba en los templos y que él cumplía con cada ordenanza del Beit HaMikdash, con cada instrucción estipulada por la tribu levítica en bendición a las demás tribus. Él la cumplió. Rash Shaul, uno de sus más grandes discípulos, posterior, tú lo puedes leer en Hechos, también cumplía con estas festividades estipuladas por el Padre Eterno. Amén. Si nosotros somos pueblo, somos ovejas de su prado, ¿qué crees que deberíamos seguir? ¿Qué crees que deberíamos celebrar? ¿Verdad? En ninguna parte de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, no aparece en cuanto al pueblo escogido la celebración de Navidad. Como ejemplo te lo estoy dando, pero sí aparece, porque lo acabaste de leer, que en Levítico capítulo 23 están las festividades del Padre Eterno. Y eso, ¿cómo bendice a una congregación? Antes que nada, y te lo decía, en la unión de la congregación con su Señor. ¿A través de quién? De Yahshua Hamashiach. Amén. Entonces, en esa unión, es cuando nosotros entendemos de qué manera la bendición nos alcanza, de qué manera, así como tú celebras en la alegría sana con el amigo tuyo que es el novio que se está casando, así tú sientes con tu Señor Yahshua Hamashiach esa preciosa unión que Él está haciendo de poder rescatar a los suyos. Amén. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué presencia se hace eso? Bajo la cobertura del Padre Eterno, bajo la cobertura del Abacados. Ahí es cuando nosotros hemos podido entender, Padre, que con celebración tras celebración, tú te gozas con tu Señor, tú te gozas con los tuyos, y los que no están invitados, que son los enemigos de la visión del Eterno, no tienen cabida ahí. Es más, Apocalipsis sentencia que afuera es el crujir y llorar, el crujir de dientes y llorar, ¿verdad? Pero los que están celebrando no están en momentos de dolor ni de angustia, están en momentos de alegría y de bendición. Por eso es que cada vez que aprendemos algo acerca de esto es cuando entendemos que sus palabras de misericordia no solamente se quedan ahí, se activan en bendición, porque quiere que tú avances en preciosa entrega hacia tu Señor. Es olvidarte de toda situación errada y mala, porque Él tomará el control de tu vida y de mi vida, y Él hará valer esa preciosa salvación en nuestras vidas. Eso es lo que nos estamos perdiendo al no celebrar lo que Él estipuló, al no seguir la instrucción tal cual como Él la dejó. Desafortunadamente nosotros erradamente interpretamos cosas que no nos llevaban a bendición. Interpretábamos cosas que no nos llevaban a estar acorde a lo que Él decía. Gloria al Padre Eterno, que nos ha dado la oportunidad de aprender esta preciosa instrucción.
Y dice el libro de Levítico: no trabajarás en tus ocupaciones y traerás una ofrenda encendida a Yahweh. Y yo preguntaría, ¿quién se presenta en una celebración con las manos vacías? Si hay gente que se presenta con las manos vacías, ¿quién? El que no está invitado, que va agregado, y el que ¿qué? El que va a fomentar daño o desorden. Pero porque el que está congraciado con el novio o con el que invita, le lleva un presente de agradecimiento, ¿verdad? Por muchas razones. ¿Y qué presente de agradecimiento podrías llevar tú ante una celebración? La primera, tu propia vida, tu propia acción de agradecimiento a ese Padre eterno que te ha mantenido en sanidad, que te ha mantenido en protección, y tú como agradecimiento le vas a llevar la ofrenda encendida que debería ser tú mismo. Pero muchas veces nosotros somos ofrendas a las que les echaron agua y que no prenden, que solamente humean, solamente botan humo. Esas no son ofrendas de agradecimiento, son ofrendas de sacrificio que delante del Padre eterno no sirven, ¿verdad? Nosotros estamos entendiendo algo espiritual en este texto, y es que si de toda cosa guardada yo guardo mi corazón, ¿para quién guardo ese órgano? ¿Para quién guardo esas acciones? ¿Para quién guardo mi vida misma? Para entregarla en ofrenda ante el Padre eterno. Porque eso tendría que ser una ofrenda de olor agradable, que eran las ofrendas que estremecían el trono del Padre, eran las ofrendas que hacían cambiar aún de decisión al Padre. Amén. Lo que establece y muestra al Padre que tú eres una ofrenda de olor agradable es la esencia de la obediencia en tu vida. Es la esencia del seguir los preceptos que el Padre eterno ha establecido. Cuando yo soy una persona que obedezco, mis padres sienten ¿qué cosa? Amor, sienten agradecimiento. El padre hace el hijo cuando el hijo lo honra. ¿Qué más siente? Satisfacción. ¿Qué más siente? Siente que su hijo lo escucha y lo obedece, y al escucharlo y obedecerlo se hace merecedor de la herencia. Pastor, eso no lo había visto de esa manera, que cuando yo obedezco al Padre, la herencia estipulada de Jacob también cae sobre mi vida. Pastor, ¿y cuál es esa herencia estipulada por Jacob? La herencia de la multiplicación en todos los aspectos de tu vida, en el aspecto financiero, en el aspecto sentimental, en el aspecto de salud, en el aspecto de conocimiento, y el más importante, en el aspecto de protección. Por eso era que Yahshua Mashiach, en el libro en la Besorá, o en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Juan 10, o las hermanas y hermanos que están utilizando Biblia mesiánica, dice Juan capítulo 10 verso 7: volvió pues Yahshua a decirle, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. No era cualquier puerta, ojo. Juan capítulo 10 verso 7 dice, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero no de cualquier oveja, no de cualquier congregación, de alguna oveja específica. Y él lo da a entender en este pasaje. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pastor, pero ¿cuáles son esas ovejas? Y te vas a dar cuenta que no son todas las ovejas del mundo. Dice, y reafirma en el verso 9,
yo soy la puerta. No dice yo soy una puerta, dice la puerta, la única puerta de acceso a la celebración. Dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El pasto que te viene a entender a la oveja, dile a tu hermano allá en la casa, a ese familiar que viene, la comida que viene del cielo, la comida que entrega Yahweh Sebaot. Dice, el bandido no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero eso no era todo el mundo. Era a las ovejas, porque tú estás leyendo en el verso 7 que él se está refiriendo a las ovejas, a algún grupo de personas específicos. A los que son ovejas, los que oyen y siguen, ¿verdad? Mira el verso 14, dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces yo estoy entendiendo a través de esta preciosa porción bíblica, Juan capítulo 10 verso 14 dice, yo soy el buen pastor, no el pastor Alessi, no es de ese, ese señor no te están hablando. Te están hablando de Yahshua Hamashiach. Dice, él por su propia boca le explicaba a todos, tanto a los discípulos, a las ovejas, como a los que no eran ovejas, porque también estaban ahí escuchando. Y él les decía, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, no todas, las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas, pero no todas, por las de Él. Dice, el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Eran las ovejas que estaban en las naciones. Aquellas también debo traer. ¿Por qué dice debo traer? Porque los tengo que traer a este redil. Se refería a Eretz Israel, a la tierra de bendición. A ellas también tengo. Y ellas, dice, mira, oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No era el mundo entero, ojo. Por cuanto él sí amaba al mundo entero, entregaba a su hijo, pero no quería decir que el mundo entero se iba a salvar, porque cuando tú te lees Juan 3:16 dice, pero aquel que cree, no es todo el mundo, y no todo el mundo como la manera que el mundo cree, es el que cree en lo que el Padre Eterno dice. Por eso es que aquí Yahshua Hamashiach hacía una claridad, que es una claridad que muchas veces la mente carnal no puede discernir. Puede discernirlo el que es espiritual. Y cuando yo estoy leyendo, o tú puedes leerlo si estás siguiendo la secuencia, te estás dando cuenta que él no hablaba de todo el mundo. Él hablaba de sus ovejas, las que le pertenecían. Y no todas estaban en Israel. No todas pertenecían a Judá, ¿verdad? Porque dice, también hay, en el verso 16, tengo, ¿qué quiere decir la palabra tengo? Acción de pertenencia. Él les dice que fuera de Israel había otro rebaño que era de él, que es de él. A esos son a los que está invitando a celebrar las festividades del Padre Eterno. No es a todo el mundo. Mira lo que dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Se refería a su vida, a su visión, a su obra, ¿verdad? Sino que yo mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento no se me ocurrió a mí. Dice, lo recibí del Padre Eterno. Más adelante, en el mismo capítulo 10, verso 26, él hace una claridad que al que no está identificado le duele en el alma. Pero igual Yahshua Hamashiach la daba a entender. Y era, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como siempre se los he dicho. Pareciera sorpresa, pero dentro de la misma congregación hay ovejas que no son ovejas de él. Hay ovejas que son de otro rebaño, pero que están ahí y que están escuchando, pero que no disciernen, que no entienden la enseñanza. No por ser excluidas de parte de Yahshua Hamashiach o de parte de Yahweh Sebaot, el Padre Eterno. La razón que son excluidas es porque no creen, o creen a su manera. Y las ovejas del prado del Eterno no es a la manera que las ovejas del prado del Eterno creen, es a la manera que Yahweh Sebaot dice. Por eso dice, ellas saben quién soy yo, ellas me conocen y yo las conozco a ellas. Amén. Toda madre y todo padre que está conectado en este momento en la transmisión, si oye un grito en la calle, sabe si el grito es de su hijo o no. Amén o no amén, ¿verdad? Y puede estar la madre acá hablando en una reunión con sus amigas y oye un grito allá, y del grupo que está ahí sabe quién fue, de quién fue el hijo el que gritó. De esa misma manera es que cuando Yahshua Hamashiach habla a través de la preciosa predicación, las que son ovejas de él escuchan y dicen, mi Señor está hablando. Los que no creen son de otro redil, son de otro rebaño. No porque le creas al pastor, créele a la palabra. Verso 27 del capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Vuelve a decirlo, lo mismo que decía el verso 10, el verso 14. Mira el 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero no solamente escuchan mi voz, sino que hacen lo que tiene que hacer un verdadero creyente. Me siguen. Ah, Señor, ya estoy entendiendo. No solamente es escucharte, no solamente es identificar tu voz. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que moverme a hacer algo. No es por gracia nada más. Yo tengo que moverme a hacer algo. O sea, cuando él dice, y me siguen, ¿qué está dando a entender? Y me siguen quiere decir que tú te tienes que mover a hacer algo. Que la bendición no solamente va a caer y ya. Tú tienes que salir a recogerla. Cuando a ti te invitan a algo, tú te dispones a ir, tú te mueves a ir, tú te mueves a ser parte. Cuando tú identificas, yo pertenezco a este rebaño, tú caminas, tú sigues a tu pastor, tú sigues a tu Señor. Y no estoy hablando de los pastores humanos, estoy hablando del gran pastor, del buen pastor, Yahshua Hamashiach. En la primera parte de la enseñanza lo veíamos como el novio esperado, pero más que el novio esperado es el Señor y Rey que va a venir. Amén. Cuando un rey ganaba una batalla y venía hacia el lugar de su residencia, ¿verdad?, de la ciudad donde él gobernaba, ¿qué hacían los miembros del reinado? Celebraban, festejaban, se regocijaban y lo más importante, anunciaban con chofares la llegada del gran rey. Por eso es que en Yom Teruah las ovejas de su prado celebrarán esa preciosa fiesta, entonarán
sonidos de shofar, estremecerán los cielos, porque le anunciarán aún a las ovejas de los otros prados que el buen pastor ha llegado, que el buen pastor ha venido por los suyos. Claro que nos tenemos que regocijar, claro que tenemos que vivir. Y la importancia de este periodo de calendario bíblico es el encuentro día tras día con el Padre Eterno, en la acción devocional, en la búsqueda, en la acción de sacar de nuestra vida todo error, todo pecado, toda acción, toda decisión errada que hemos tomado y que nos han traído consecuencias funestas. Vamos a estar orando por la protección del Padre, porque aunque nosotros oremos por sanidad y oremos por liberación, oremos por restablecimientos de finanzas, nosotros, me refiero a todos los miembros, también tenemos que hacer acciones de bendición hacia el Padre Eterno. También tenemos que seguirlo, caminar detrás de Él, caminar sus pasos, para poder tener acceso a la puerta de bendición. Y no me refiero a la bendición financiera ni material, me refiero a la bendición de ser parte de un redil escogido, de una nación santa, pueblo adquirido por el Eterno. Adquirió lo que le pertenece, adquirió lo que es de Él. Y qué bueno sería, qué alegría sería en nuestra vida ser parte de ese redil, ser parte de la congregación que celebra lo establecido por el Padre Eterno. No prestarle el oído a lo que dice el mundo, prestarle el oído al sonido de la voz del buen pastor. Por eso él decía: escuchan mi voz y me siguen. Estemos haciendo una preciosa oración y les pido el favor que se unan conmigo en este momento de intercesión. Padre, te damos gracias, Padre bendito, por este momento, Dios, por esto, Padre Santo, tan hermoso que tú has venido enseñando. Señor, escribiríamos aún con letras de oro el capítulo 23 del libro de Levíticos, Padre, porque tú te acordaste de tu redil, te acordaste de tu pueblo y lo instruiste para que formara parte de tus grandes celebraciones, de los momentos de alegría de tu vida. Señor, tú quieres que tu pueblo forme parte de esos momentos, de congraciarte con los tuyos y de que los tuyos contigo vivan unidos en bendición. Padre, te doy las gracias por todo lo que haces, por todo lo que hiciste en el pasado y por lo que haces en el presente perpetuo, Padre, en el presente eterno, en lo que tu Shejinah es abundando en bendición en los hogares que siguen tus ordenanzas, Padre, en las personas, en las varones, en las mujeres, en los jóvenes que han escuchado tu voz, que han seguido la preciosa bendición del caminar de tus sandalias, Padre. Padre, echa colirio santo en la vista de tu redil, Padre. Echa, Padre Santo, aún la preciosa bendición de limpiar nuestras vestiduras a través de tu preciosa Torah. En limpiar cada órgano de nuestra vida. Nosotros aprendíamos, Padre, en la parashá pasada, que eran los jueces y eran las autoridades que regían nuestro cuerpo, Padre. Ayuda a purificar nuestros órganos en santidad, en conmemoración ante tu presencia, Padre, para poder estar vestidos con vestiduras de salvación.
No hay otra manera de vestir vestiduras de salvación, sino es a través de la obediencia, Padre. La gracia es la palabra mágica de revestir la obediencia satisfactoria ante tu presencia. La gracia es valedera cuando hay obediencia, cuando sabemos entender y sabemos caminar siguiéndote a ti, Padre. Oh Padre Santo, ayuda a este pueblo a entenderte, Padre. Ayuda a este pueblo a entender que tú lo eres todo en la vida nuestra. Tú lo eres todo en la vida del hombre. Lejos de ti no hay nada que se pueda hacer. Padre, tú eres la raíz que alimenta nuestras ramas, Padre. Eres tú, Padre. Tú eres la esencia, Padre, de la vida. Se llama Yog Hei Bak Hei. Tu santo y bendito nombre, papá. Oh, alabado sea tu presencia. Aleluya ante tu trono celestial, Padre. Señor, ayuda a la congregación, Padre, a poder celebrar tus festividades, a poder celebrar tus instrucciones, a seguirlas, Padres, como tú las has establecido, a ser parte de una nación escogida, de una nación que camina, que no mira hacia los lados, que tiene su mirada puesta en el autor y consumador de nuestra emuná, tu Hijo amado Yahshua HaMashiach, Padre. Porque cuando eso se hace, Padre, la sanidad llegará. La sanidad caminará por tu congregación, caminará por cada alma que está en esta transmisión. Padre, sé tú bendiciendo, sé tú limpiando, sé tú entregando de tu bendición, Padre. Aparta, arranca toda enfermedad que ha querido golpear a tus ovejas, Padre. Límpialas con el bálsamo de tu presencia, papá. Señor, las finanzas, Padre, sana la tierra, Padre. La pandemia, Padre, dejó enferma esta tierra, pero ahora viene tu espíritu de bendición, tu Ruach HaKodesh, a sanar, a limpiar, a arar y a sacar toda inmundicia de los cuerpos, de las finanzas, de las labores, Padre, de tus ovejas. Padre, las ovejas quieren bendecirte con lo suyo, Padre. Y la única manera de poder bendecir es cuando nosotros entregamos de nuestra vida la más excelsa bendición que podamos tener. El fruto de nuestras manos, los deseos de nuestro corazón tienen que estar encaminados a tu vida. Y todos los componentes de mi familia te pertenecen, Padre. Señor, esta mañana, Padre, hemos entendido que el estar contigo en la celebración es cuando estamos purificados, es cuando estamos dispuestos a escuchar tu voz y a seguirte, papá. Gracias, Padre eterno, por todo lo que estás haciendo, Padre, por esta preciosa transición, Padre, por todo lo que tu presencia limpia, por todo lo que tu presencia bendice, por todo lo que tu preciosa Torah ha dado como instrucción, Padre. Bendice, Padre, esta preciosa escritura, porque en tu santo trono ellas hablan por nosotros también. Padre, así como ellas nos hablan a nosotros de ti, Padre, cuando nosotros la seguimos, esa acción hablará delante de tu trono por nosotros. Gracias, papá, por todo. Señor, en tus manos, Padre, cada día que vivimos en esta preciosa tierra. Mañana es día de Shabbat, Padre. Mañana es día de conmemoración santa y bendita ante tu presencia. Ayuda a las familias de Baruch Haba B'Shem Adonai a entender esa preciosa cita llamada el Shabbat, de entender esa cita preciosa llamada las solemnidades grandes, Padre.
Mañana es un día de regocijo. Gracias, papá, por todo lo que has hecho, por este precioso ayuno, por este precioso momento. Y en tu presencia es la bendición que baña esta tierra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, de Birbotam y Birbakani, Dibre HaTorah. Bendito eres tú, Señor, amo y Señor del universo, que con tu preciosa misericordia nos has entregado tu preciosa Torah, Padre, y que ella es la que nos bendice día tras día. Amén y amén. Querida congregación, amigos, amigas, familiares, simpatizantes, no se olviden, mañana es gran celebración del Shabbat, mañana es la celebración familiar para bendecir nuestro territorio. Y el día sábado a las 9:30 los espero por la aplicación de Google Meet, y estoy orándole y les pido que me acompañen para que el Señor nos entregue otro instrumento para poder bendecir por los dos canales, Padre, para que alcancemos a más números de ovejas que quieren ser del prado del Eterno. Que la bendición del Padre Eterno, esa que no añade tristeza, sea inundando sus hogares, sea bendiciéndolos a ustedes y llenándolos de fuerzas, las fuerzas de Deuteronomio 8:18, las fuerzas que entrega el Padre para ser de bendición a los nuestros. Que el Señor bendiga a cada hogar que estuvo en esta transmisión. Shalom Urajo. Amén.